llegamos hasta aquí, nuestro último día en estas clases que hemos tenido virtuales, de manera semipresencial, digámoslo así. Siempre con nuestra profesora Ninoska, pero esta vez vamos a tocar la última parte, la que no vimos ayer, la que nos faltó ayer, que es de áreas y superficies. Vamos a empezar, como siempre, esta clase con la dirección de nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te rogamos tu presencia, Señor, en medio nuestro, y que tu Espíritu Santo de sabiduría y entendimiento esté en cada uno de nosotros, en especial con nuestra maestra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están mis valientes y aguerridos profesores? Muy buenas tardes. Llegamos a la 7ª vuelta, así que felicitarles por su perseverancia, por su puntualidad. Hoy estamos cerrando este curso de matemática y, como bien lo dijo nuestro hermano Luis, vamos a cerrar también el tema de áreas y superficies. Tuve oportunidad de leer algunos de los comentarios que nos dejaron ayer, los agradezco. Primero, disculparme por el error que hubo en uno de los ítems de la prueba. Y segundo, realmente este feedback resulta sumamente importante porque las matemáticas no se aprenden de otra manera que no sea practicando, haciendo. Lo que estamos haciendo es plantear algunos ejercicios, algunas propuestas, algunas situaciones para efectivamente refrescar los conocimientos que muchas veces hemos ido dejando en el camino. Y hoy, que es nuestra última sesión, más allá de resolver los ejercicios, quiero dejarles algunas recomendaciones de abordaje didáctico, considerando que el trabajo de áreas y superficies es un trabajo básicamente del nivel primaria. Cuando nuestros chicos pasan a secundaria y abordan temas de geometría, generalmente la geometría ya es vista desde una perspectiva distinta, porque se considera que hay ciertas habilidades que ya fueron desarrolladas en primaria. Y hay estadística interesante que demuestra que en muchos casos esas habilidades no se han trabajado lo suficiente y por lo tanto se genera una serie de vacíos y dificultades al momento de tener que enfrentar la geometría en un nivel mayor. Así que le invito a resolver los ejercicios que vamos a trabajar, pero también a estar atenta a las recomendaciones o tips o sugerencias que voy a alcanzarles, esperando que les sean útiles en la tarea de enseñar. Así que si estamos listos, lápiz en mano, papel, cuaderno, pizarra, tablet cerca, lo que tengamos más cercano, vamos a comenzar y para eso tenemos un ejercicio que quedó pendiente de ayer. Ayer estuvimos revisando cómo medir el área de polígonos regulares, ¿sí? Y veíamos cómo identificar las áreas en figuras compuestas, que generalmente van a tener rectángulos, van a tener trapecios, van a tener triángulos, y decíamos que la descomposición de estas figuras es lo que se presenta, entre comillas, más complejo, porque después aplicamos las fórmulas que conocemos y la tarea no es difícil. Y entonces, para terminar de cerrar y de paso recordar lo que vimos ayer, tenemos este ejercicio, lo tienen frente a la pantalla, vamos a verlo. Dice así: Karen y Eli planean extender sus mantas en un parque para un picnic con sus amigos. El parque está lleno de gente, como la playa en verano, ¿sí? Así que extienden sus mantas como se muestra en el diagrama. Una está superpuesta, ¿no? Una está sobre la otra en determinado espacio. Determina el área total que Karen y Eli tienen para su picnic. Tenemos dos rectángulos superpuestos en cierta área de uno de ellos, así que vamos a probar. ¿Cuánto será el área que están ocupando esos dos rectángulos? Empezamos a ensayar. Manos a la obra. Vamos caminando entonces en cuál podría ser el procedimiento para poder resolver esta situación. Tengo dos rectángulos,
no puedo sumar los dos rectángulos en su totalidad, en la totalidad de sus áreas, porque efectivamente están superpuestos. Pausa, ¿tenemos una respuesta? 36,5 pies cúbicos. Gracias por la respuesta. Y seguimos entonces. Decíamos de que no puedo sumar ambas áreas porque están superpuestas. Entonces nos damos cuenta que uno de los procedimientos pudiese ser el considerar el área de alguno de ellos de manera completa, ya sea el celeste o ya sea el rosado, cualquiera de los dos. En este caso, a ver, no me hace caso el control. Lo peor que nos puede pasar es perder el control, ¿verdad? Así que vamos, aquí tengo, en este caso he elegido el rectángulo que está en la parte inferior y como nos dicen los datos, son 6 pies por 4 pies que compondrían un área de 24 pies cúbicos, ¿correcto? Y tenemos un dato hacia el lado derecho de este rectángulo que parte de él corresponden a 2 pies de longitud. El lado hacia la derecha, ¿sí? Lo podemos ubicar. Y entonces podemos deducir fácilmente a cuánto equivale el área del triángulo que se formaba al cruzar las dos mantas. Ahora, tengo una segunda área que es el rectángulo que está inclinado y me dan las medidas de ambos de los dos lados. 5,7 por 5. Si me ayudan con la calculadora, por favor. Si no me equivoco es 28,5. 5,7 por 5. 5 por 5, 25. 7 por 5, 35. Bien. No estamos tan mal. 28,5. Entonces, yo voy a decir, la suma de ambos podría ser el área siempre y cuando no estarían cruzados. Al sumar ambos yo tengo 52,5 pies cuadrados, ¿correcto? Si estoy sumando bien, 8 y 4, 12, llevo unos 5, estamos bien. Pero hay un triángulo ahí que está de más, porque están superpuestos. Y entonces yo voy a restar el triángulo que aparece ahora a nuestra vista en color naranja. Y sé que ese triángulo tiene una base y tiene una altura. ¿Cuál sería la base del triángulo? A ver, a veces pensamos que es en este caso la parte más larga, pero no. Recordemos que la altura siempre va a ser perpendicular a la base. Por lo tanto, si no hay una línea perpendicular a la vista en este caso, yo no puedo decir que el lado más largo del triángulo es la base. Tengo que optar por el ángulo recto que se forma en las dos partes superiores del triángulo. Y entonces yo sé que si en la base del rectángulo amarillo tiene una medida de 4 pies, arriba también mide 4 pies. Y por lo tanto, si esa es la base, la altura está hacia el lado derecho, el total del rectángulo amarillo mide 6, menos los 2 que me indican hacia el costado derecho, son 4 pies también que tiene la altura. Por lo tanto, este triángulo anaranjado que nos está estorbando tiene un área de 4 por 4, 8. Correcto, perdón, 4 por 4, 16. 16 entre 2, que es la fórmula del triángulo, son 8 pies cúbicos. Resto entonces el área total, el área de las dos mantas, menos ese triángulo que es lo que me queda sobrando. Y voy a decir 12 menos 8, 4, y me quedan 44,5 pies cuadrados. Esta es una forma de encontrar la respuesta, pero no es la única. Alguno de ustedes, no sé si lo ha intentado, podría decir, yo solamente voy a considerar el área del rectángulo más grande, que es 28,5, y el rectángulo amarillo voy a descomponerlo en las partes que sí puedo calcular. Y entonces encuentro en esa parte amarilla un rectángulo pequeño de 4 por 2 y un triángulo equivalente a estos 8 pies cuadrados. Y al sumar voy a llegar a la misma respuesta, 44,5 pies cuadrados. Entonces, como nos damos cuenta, cuando yo quiero calcular áreas de figuras compuestas, lo único que tengo que hacer es
mirar estratégicamente para descomponer las figuras. Y aquí viene el primer tip de manejo didáctico, porque como decíamos ayer, la geometría no es otra cosa que el conocer, el comprender y el jugar con el espacio, cómo los objetos se distribuyen en el espacio en 2 y en 3 dimensiones. Y entonces hay una habilidad que es fundamental de ser trabajada en primaria, y la voy a anotar por aquí, que es la capacidad de visualización. Como dicen nuestros niños, el poder ver más allá de lo evidente. Y esta visualización va a poder hacerse cada vez más abstracta, entre comillas, cuando los niños pueden experimentar diferentes situaciones con material. Así como tenemos el multibase, tenemos los cubos que se conectan, tenemos rectas numéricas para trabajar números, es sumamente importante tener tiempo y material para que nuestros niños puedan tener en sus manos papeles, tijeras, escuadras, reglas, compases cuando trabajemos el círculo, y ellos puedan probar, doblar, cortar, componer, descomponer, para que cuando enfrenten este tipo de situaciones no les sean nuevas, no les sean distantes a la experiencia. Ahora, esta misma capacidad de visualización, que en este caso la estamos aplicando con figuras en 2 dimensiones, se aplica cuando vamos a trabajar cuerpos geométricos. Nosotros no vamos a hablar hoy acerca de cómo determinar las propiedades de los cuerpos geométricos, pero no está de más decir que yo no puedo entrar a trabajar áreas, o áreas de las superficies de los cuerpos, si primero no he tenido un trabajo consistente en lo que es apropiarse de las propiedades de los cuerpos. Entonces, respecto a ello, no vamos a resolver lo que tenemos frente a nosotros, es bastante sencillo, pero sí quiero que miremos por un instante algunos aspectos importantes desde el trabajo didáctico. Miren algunos detalles de esta situación. Dice así, esta es una pirámide cuadrangular. Primer aspecto importante en primaria, la conceptualización. Conceptualizar. Es decir, llamar a los objetos por su nombre. Generalmente los niños van subiendo grado a grado con ciertos conceptos muy bien conocidos: cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo, cubo, esfera, cilindro. Y los lanzamos hacia conceptos más específicos, como por ejemplo pirámide cuadrangular, pero no nos detenemos a que ellos construyan las diferencias que hay, por ejemplo, entre las diferentes pirámides, al punto de contrastarlas y ponerles nombre y que ese nombre quede grabado en ellos. Esa falta de conceptualización, como tiene que darse, genera vacíos. Y cuando nuestros niños tienen que enfrentar problemas verbales o problemas como el que tenemos, que algunos, si conoce perfectamente las características de una pirámide cuadrangular, sabe inmediatamente que hay 4 triángulos que forman el área lateral. El que no tiene el concepto va a tener que mirar, va a tener que contar, va a tener que utilizar más tiempo y más recursos. Entonces, vamos a respetar la gramática, visualización, conceptualización. Pirámide cuadrangular, pirámide triangular, prisma, los diferentes tipos de prismas que hay, etcétera, etcétera. Primer detalle importante. Segundo, yo no puedo llevar a mis niños a hacer cálculos de áreas si no estoy seguro de que ellos han trabajado bien la visualización de un cuerpo geométrico como lo tenemos frente a nosotros de manera transparente. Porque si yo quiero pedirles, si me siguen aquí, tengo acá un pedestal para la lámpara y parece ser al ojo que este es un cubo, y si no es un cubo es un prisma rectangular. Yo no necesito hacer mucho ejercicio ni mucha dinámica para tener la respuesta si quiero saber cuántas caras tiene un cubo. Todos me van a decir 6. ¿Y por qué? Porque toda nuestra vida nos han enseñado acerca del cubo. El cubo tiene 6 caras y las hemos contado y hemos jugado con dados. Bien. ¿Qué sucede? Tanta experiencia con cubos
hace que nosotros nos hayamos apropiado de esa característica, y cuando yo veo un cubo transparente, la verdad es que el gráfico está de adorno prácticamente, porque yo ya tengo interiorizado que son 6 caras. No pasa lo mismo con los demás cuerpos geométricos. Hay que trabajar con ellos, hay que contar, hay que recontar, y ahí es donde viene la recomendación del plano desarrollado. Nuestros niños deben tener a la mano, porque los han construido y porque después de construirlos los tienen en el aula, los diferentes cuerpos geométricos, sobre todo quinto y sexto de primaria, con el desarrollo del cuerpo, de tal manera que cuando trabajemos áreas, lo primero que ellos tienen que identificar es el área en el plano desarrollado. Van a tener que relacionar, en este caso yo he marcado la base en un color diferente, porque ellos tienen que darse cuenta que esta parte del plano desarrollado corresponde a esta parte del cuerpo construido. El colorear del mismo tono, ¿no? La base aquí y la base en el plano desarrollado, el cortar, el armar, el desarmar, el pegar papel encima, son actividades necesarias para generar esta capacidad de visualización. En este caso, la situación es bastante sencilla. El área es de 12 unidades cuadradas, porque al ser una pirámide cuadrangular, tiene un cuadrado de base, por eso se llama cuadrangular, y 4 triángulos le conforman. Como es además regular, ¿no? Son 2 centímetros que tiene por lado y 2 centímetros de altura, lo único que hemos hecho es sumar el área del cuadrado más el área de los 4 triángulos laterales, y la suma son 12 unidades. Entonces, como les decía, visualización y conceptualización. A esto se añade entonces que esta conceptualización va de la mano con la construcción y deconstrucción, no solo del modelo, que es algo que solemos hacer en primaria, sino del trabajo constante entre el modelo y el plano, viéndolos a la vez, como lo tenemos frente a nosotros. Dicho esto, vamos a algún ejercicio muy similar. Observe el prisma triangular, en este caso nos tocó un prisma triangular, y vamos a determinar el área. Como estamos con tiempo, vamos bien, así que manos a la obra. ¿Cómo haría usted para determinar el área de ese prisma? Considerando las formas que lo componen. Tenemos unos segundos. Aquí están haciendo la tarea muy bien. ¿Cuánto? ¿7,5? 75 unidades cuadradas. Bien, a ver, vamos a enfocarnos más allá de la respuesta en estos procesos que tengo que asegurar. Perdón, son 2 unidades que tiene como altura. A partir de lo que comentamos entonces, yo le propongo a mis niños el plano desarrollado, porque lo primero que tengo que asegurar, recordemos, es una correcta visualización. Las primeras veces que trabajamos áreas, lo hacemos con el plano desarrollado, hacemos que reconozcan en el plano desarrollado las dimensiones que conforman el prisma. En este caso está la base del prisma, que es un rectángulo de 6×7, está los otros 2 rectángulos que conforman el área lateral del prisma, 7 unidades de largo por 3 de ancho, y por ser un prisma triangular está cerrado, está cubierto por 2 triángulos que en este caso tienen 2 unidades de altura. Entonces, en la medida que ellos van relacionando estas partes, lo demás es operativo y es muy sencillo, ¿verdad? Acá, bueno, hablando de relación, está la base del prisma. A ver. Perfecto, están los lados laterales y los triángulos. Y entonces al aplicar, perdón. Ahí está. Al aplicar
ni siquiera voy a decir fórmula, las fórmulas, yo tengo que la superficie del prisma hace un total de 96 unidades cuadradas. ¿Cómo es que las hace? La base, que es 6 por 7, conforma 42 unidades cuadradas. A eso le voy a sumar los dos rectángulos que terminan de componer el área lateral, 7 por 3, 21, 21 por 2, porque son dos rectángulos, suman 42 unidades más. Y a esto le voy a sumar los dos triángulos. Si la base del triángulo es de 6 unidades, 6 por 2, 12. Ya no los divido para volverlos a multiplicar porque son dos triángulos, ¿correcto? Entonces son 12 unidades cuadradas. Y al sumar todo esto voy a tener un total de 96 unidades cuadradas. Ahora, quiero aprovechar algo muy bueno que ha sucedido aquí en el set, porque nuestro querido hermano Luis, cuya participación felicito de verdad, empezó a hacer el ejercicio de manera mental. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar. El poder realizar el proceso a través de cálculo mental, reteniendo las cantidades y operando a la vez la visualización, es una de las mejores herramientas para que en secundaria no se sufra demasiado. Y vuelvo y recalco la recomendación de ayer. El uso de la calculadora no es un pecado, no está prohibido, porque lo que nos interesa en este caso es que los chicos se apropien de las estrategias de cálculo para poder operar de manera adecuada. Si en lugar de tener números enteros positivos, números naturales, en este ejemplo yo tendría decimales, bien podríamos trabajar con una calculadora, ¿sí? Avanzamos entonces. El ejemplo es muy similar. Este es un prisma rectangular. Se los dejo de tarea, aunque la respuesta está ahí. Aprovecho para... bien, se me acaba de ocurrir algo. Mire, una de las mejores formas de trabajar la cuarta capacidad de matemática, que es la que generalmente se queda al final y no se trabaja, es plantear una situación como la que tenemos allí y colocar una respuesta que puede o no puede ser correcta. Y acompañar esa respuesta la pregunta, ¿es correcta la respuesta? Corrígela si es que no lo es o explica si sí es correcta, por qué. Cuando los chicos tienen que contrastar, resuelven y dicen sí está bien, no está bien, en esto está bien, en esto no está bien, seguramente se equivocó en esto o aquello. Nosotros estamos trabajando la cuarta capacidad, que consiste en describir el proceso, pero además argumentar, sustentar por qué una respuesta puede estar o no correcta. Así que no hay ejercicio fácil. Todos los ejercicios pueden ser potenciados desde un buen abordaje didáctico. Vamos con otra actividad importante en este proceso de visualización y establecer procedimientos. Miren cómo se le pide al estudiante que genere el concepto de área aquí. No estamos pidiéndole el área, estamos pidiéndole la expresión que permite encontrar el área. Y esto va a ser un paso previo al trabajo con el pensamiento algebraico, y cuando el álgebra se encuentra con la geometría, hacen un matrimonio perfecto si es que se han trabajado las cuestiones previas adecuadamente. En este caso, la pregunta es, ¿qué expresión, la A, la B, la C o la D, nos ayuda a encontrar el área de la pirámide cuadrangular? Vamos a ver cuál sería, quién dice la A, quién dice la B, quién dice la C, quién dice la D. A ver. Hay algunas cuestiones comunes en las opciones y las opciones no están puestas al azar. 3 de esas opciones responden a errores, dos en realidad, a errores que los niños suelen cometer en su interpretación. Por acá alguien dice C, gracias profesora, profesor, C. ¿Y por qué ponemos situaciones parecidas? Porque nos interesa que ellos generen esta posibilidad de visualización. Y entonces vamos a reflexionar juntos, porque me doy cuenta que si es una pirámide cuadrangular, tengo una base de 10 centímetros por lado, y al ser cuadrangular, la base es un cuadrado. Por lo tanto,
10 por 10 es 100. Y aquí de canto yo tengo que es la A, es la C o es la D. La B queda descartada porque 10 más 10 no va. Ahora tengo, si es cuadrangular, son 4 lados, 4 triángulos en este caso, y los 4 triángulos tienen la misma medida por ser una pirámide cuadrangular. Si la base es 10 y la altura es 8, ¿cuál es el área de cada triángulo? Los niños a veces dicen 10 por 8, 80. Ah, listo. Entonces, dicen ellos, es la A, porque como es 80, 80 4 veces es 100 más 80 más 80, 80 y 80. Pero no, porque el área del triángulo es la base por altura sobre 2. Y al ser sobre 2, el área de cada triángulo es 40 unidades. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. 100 más 4 veces 40. Y a partir de aquí podemos generar una serie de formas en que los niños pueden resolver este tipo de actividades. Trabájelas, le aseguro que le van a ayudar mucho en el proceso de visualización. A ver, ¿qué decimos de esta expresión? ¿Cuál de todas es la que se ajusta al área, nos ayuda más a encontrar el área de este prisma, que en este caso es triangular? En este caso, las 4 opciones están considerando la base del prisma, ¿no? La base del prisma la tenemos vista ahora en color amarillo y los lados de este rectángulo tienen un valor de 11 y de 8 unidades. 11 por 8, 88, y el 88 aparece en las 4 opciones. Ahora estamos visualizando con nuestros niños, entonces le vamos a decir, mira, hay 2 rectángulos que no tienen la misma medida de la base y en este caso se nota clarísimo sus medidas, 5 por 11. El otro rectángulo tiene la misma medida, 5 por 11, 55. Y entonces yo descarto la letra C y puedo tener la A, la B o la D, ¿correcto? 88 más 55 más 55. Pero a eso se agregan 2 triángulos. Y entonces nuevamente me voy enfrentada a determinar el área de esos triángulos. La altura seguramente no la ven ustedes ahora porque el azul la está tapando, es de 2 unidades y la base es de 8. 8 por 2, 16 sobre 2 es 8. Por lo tanto, la expresión que me permite hallar el área de ese prisma es la expresión que está en la letra A. 8 más 8, 55 2 veces, y el 88 que me habla de la base del prisma. Bien, esta es otra forma de trabajar áreas de sólidos. A partir de allí podemos jugar, porque en realidad es un juego, el poder determinar las áreas de diferentes tipos de prismas. Yo he insistido con un prisma triangular para no separarme de la idea que estamos trabajando, pero quisiera que en lugar de desarrollar allí tiene la respuesta, nos vayamos a este otro prisma. ¿Cuál es el área de ese prisma? Vamos a resolverlo. Ajá. Ok, 42 más 35 más 12. Ok, me están dando la expresión, bien. 136 unidades cuadradas, en este caso son pies, ¿no? Pies cuadrados, ok. Vamos a ver, tenemos un detalle importante por el cual les decía que es necesario considerar el aspecto conceptual, ¿no? Porque lo que nos pide es determinar el área de un prisma, no es un prisma tal cual lo vimos en el ejemplo anterior, porque vamos a notar, vamos con la respuesta aquí, 144 pies cuadrados. Y usted dirá, ¿pero por qué pone la respuesta primero? Porque esta es otra forma de abordar el trabajo cuando queremos que nuestros chicos argumenten su resolución. A mí me salió 144 pies cuadrados. Y nuestros alumnos no siempre tienen que tener certeza que a nosotros nos ha salido bien.
mis niños me decían, usted está haciendo trampa, me decían. Porque muchas veces incluso me atrevía a presentarles algún examen con 2 o 3 ejercicios bien o mal hechos para probar su capacidad de darse cuenta si estaba bien o no. Y en este caso lo que yo quiero es demostrar si sí o si no el área de este prisma es 144 pies cuadrados. Y entonces empiezo el proceso de descomposición. Y voy a decir, uy, acá qué pasó. Tengo la base del prisma, lo voy a colocar en color verde, cuya medida es 5 por 11. Esa es la primera base, 5 por 11. Y 5 por 11 todos sabemos que es 55. La siguiente cara tiene una medida, es un rectángulo sobre el cual está apoyado el prisma, está descansando sobre este rectángulo, cuya medida es 4 por 11. Y entonces, 4 por 11, 44, ¿correcto? Pero en este caso me doy cuenta que la otra cara del prisma no tiene 4 pies, que sí era la situación en el prisma anterior. Recuerdan que ambos tenían la misma medida y muchas veces nuestros niños se acostumbran a esa regularidad y dan por sentado que esto hay que multiplicarlo por 2 y no siempre es así. Entonces veo que la otra cara del prisma, la tercera cara lateral, tiene la medida de 3 pies por 11, ¿no? Ese rectángulo. Y entonces voy a decir que hasta aquí tengo el área lateral del prisma. A eso voy a sumar efectivamente los 2 triángulos a los que seguramente el profesor nos ha hecho referencia en su respuesta. Tengo un triángulo cuya base es de 4 pies y cuya altura es de 3 pies. 4 por 3, 12. Pero 12, hasta allí yo no he cubierto el área del triángulo. ¿Qué le falta para hacer el área del triángulo? Dividirla entre 2. Si yo quiero la expresión, que es lo que me están dando en este caso, yo tendría que decir base por altura, 4 por 3, 12 sobre 2. Cada triángulo tiene un área de 6 pies cuadrados. En este caso, que yo quiero operar las bases, efectivamente, 4 por 3, 12. Cada triángulo mide 6 pies cuadrados, pero como son 2 triángulos, 6 más 6, yo tengo 12 pies cuadrados, porque estoy hablando de los 2 triángulos, no solamente de uno. Y entonces voy a sumar y voy a decir, a ver, 5 más 4, 9, más 3, 12 y 2, 14. Llevo 1, 5, el 1, 6, más el 4, 10, más 3, 13 y 1, 14. La medida del área de este prisma es 144 pies cuadrados. Miss, usted ahora sí lo hizo bien, ¿no? No se confundió, como nos van a decir nuestros niños. O, Miss, usted se confundió, la medida es tal. ¿Y en qué me confundí? ¿O en qué te confundiste? Y entonces empieza el proceso de reflexión que sí queremos, que queremos aprovechar. Miss, lo que pasa es que yo en lugar de colocar el área de los 2 triángulos, o por ejemplo, en lugar de hallar el área del triángulo sobre 6, lo hallé sobre 12, como sucedió aquí. Ese proceso reflexivo es válido, es positivo, hay que aprovecharlo. O, Miss, no, yo me confundí porque como vi la medida de una de las bases, 4 sobre 11, la multipliqué por 2 y no me di cuenta que había una base que tenía una medida diferente, una cara, perdón, que tenía una medida diferente. Muy bien, te estás dando cuenta del error. Esa reflexión es necesaria para poder optimizar los resultados, ¿sí? Bien, habiendo llegado hasta aquí, quisiera poder hacer una revisión, solo es una recomendación mínima porque el error persiste y no queremos que los profesores de secundaria nos digan que lo seguimos cometiendo. Hay una cuestión conceptual muy importante cuando hablamos del área del círculo. Desde iniciales enseñamos a los niños las 4 figuras básicas, ¿sí? Triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. Pero por alguna razón, cuando nuestros niños llegan a sexto y tenemos que abordar el concepto de circunferencia y círculo,
generamos confusión. Entonces, necesitamos tener claro que cuando hablamos de circunferencia, estamos hablando de la línea curva, cerrada, que además tiene como propiedad que si yo pongo un punto en el centro, la distancia desde ese punto hacia cualquiera de los lados de la línea es exactamente la misma. Esa es una circunferencia. En castellano nuestro es un hueco, es un aro, ¿correcto? Esa es la circunferencia y cuando hablamos de determinar alguna medida de la circunferencia, hablamos de la longitud de la circunferencia, porque es una cuerda que está cerrada. Equivale al perímetro de un polígono, ¿no? El perímetro de alguna figura poligonal. Y conocemos todos, si no lo teníamos presente, como para recordarlo, que la longitud de la circunferencia equivale a 2 veces el radio de la circunferencia por pi. Ahorita voy a hablar de esto para terminar. Y tenemos por otro lado el círculo. El círculo es una figura bidimensional. El círculo no está hueco, es una figura plana que tiene contenido. Y entonces, cuando hablamos de identificar una información, hablamos de hallar el área del círculo. No se halla el área de la circunferencia, sino del círculo. Y en este caso, la fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado. No abordemos, por favor, ni la longitud de la circunferencia, ni el área del círculo si no hemos trabajado con nuestros niños qué significa pi, de dónde sale pi, qué es pi. Pi 3,1416. Pero, ¿y quién se lo inventó y cómo salió? Más allá de contarle la historia, una última recomendación. Lleve muchos círculos a la clase o haga que los niños los tengan de diferentes medidas, tanto en objetos como en papel. Haga que cada uno o de a dos tenga cintas métricas y que empiecen a hacer el ejercicio de medir la longitud de la circunferencia de ese círculo y dividirlo entre el diámetro. Y van a empezar a descubrir que la medida siempre va a ser 3,1416, etcétera, etcétera, etcétera. Es una medida mágica, es una medida especial, particular, curiosa, pero que va a ser súper potente cuando tenemos que trabajar tanto la longitud de la circunferencia como el área del círculo. Juguemos con pi y una vez que ellos se den cuenta de esta maravillosa coincidencia, recién abordemos el trabajo tanto de longitud como de área, ¿sí? Les dejo con esta última recomendación. Espero que haya sido útil no solamente esta clase, sino el curso, y les animo a seguir enamorándose de la matemática, que bien vale desarrollarla. Que Dios les bendiga. Gracias.